Hola, yo en este apartado del video voy a hablarles igualmente del cristianismo. Sin embargo, me enfocaré principalmente pues en dos subtemas que considero claves, que pues son su impacto social y cultural, así como pues el número de personas que la profesan, esta religión, pues en el mundo actualmente. Para dar un poquito de contexto, una pequeña introducción, pues ya sabemos que el cristianismo no es solo una religión actualmente, sino que pues hoy por hoy pues es un fenómeno que pues ha dejado huellas profundas en la forma desde en que vivimos, pensamos, nos relacionamos y nos organizamos como sociedad, ¿no? A través de los siglos pues ha influido desde en políticas, costumbres, educación hasta en el arte. Además, pues gracias a su creciente número de creyentes, pues se ha vuelto una de las religiones pues más influyentes del planeta, ¿no? Para comenzar, empecemos a hablar de números, ¿no? Actualmente el cristianismo es practicado por poco más de 2.400 millones de personas en todo el mundo, lo que representa pues casi el 31% de la población global. Y pues dichos creyentes se dividen por regiones, siendo pues América Latina y África las zonas más fuertes o con más presencia cristiana. Por ejemplo, Brasil y México son los países con más presencia de católicos y cristianos, mientras que si bien en África no es una de las religiones principales, ha ido en crecimiento. Y por otra parte, pues en Europa y en Asia ha habido pues un descenso en la práctica religiosa del cristianismo, ¿no? Ahora pues hablemos del impacto social que ha tenido el cristianismo. A lo largo de la historia el cristianismo ha promovido principios como la caridad, el perdón, la compasión y la desigualdad, que pues nos han servido para la formación de muchas leyes y pues grandes movimientos sociales que hoy conocemos. Por ejemplo, ha sido una base o una pieza clave para la fundación de hospitales, de universidades muy grandes e incluso de centros de ayuda pues en todo el mundo. Además, hay que tomar en cuenta que pues incluso en situaciones de conflicto o de desastre es común ver a grupos cristianos organizando ayuda humanitaria o dando apoyo a quien lo necesite, ¿no? Y pues finalmente el cristianismo también ha dejado una marca poderosa, hablando en nivel cultural, ¿no? Ha inspirado pues obras de arte, de literatura, obras de arquitectura e incluso de música durante más de pues ya casi 20 siglos. Basta pensar que en pinturas como puede ser La Última Cena, en catedrales como Notre Dame, como la Sagrada Familia, o incluso libros como lo pueden ser La Divina Comedia. De igual forma, pues ha influido en muchas festividades que hoy conocemos, ¿no? Como lo pueden ser pues la Navidad, la Pascua, o incluso otras festividades que no se festejen aquí en nuestra región. Dichas festividades no son solo religiosas, sino que pues también se han vuelto tradiciones culturales celebradas por millones, incluso aquellas que no son creyentes. También algo más en lo que ha influido pues ha sido en el lenguaje cotidiano, ya que usamos frases que vienen directamente desde la Biblia o vienen relacionadas. Frases como el buen samaritano o no solo del pan vive el hombre. En resumen, el cristianismo pues ha modelado tanto el mundo interno de las personas como el externo de las sociedades. Y más allá de cuántos la practiquen, su legado sigue presente en múltiples aspectos de la vida moderna como hoy la conocemos. Hola, mi nombre es Eduardo y yo les voy a hablar sobre el origen y quién es el fundador del cristianismo.
una de las religiones más importantes y extendidas del mundo. El cristianismo nació en el siglo I, en la región de Palestina, que en ese tiempo era parte del Imperio Romano. Esta religión surgió a partir del judaísmo, pero con una gran diferencia. Sus seguidores creían en Jesús de Nazaret. Él era el Mesías prometido por Dios. Jesús es considerado el fundador del cristianismo. Nació en Belén, creció en Nazaret y comenzó a predicar alrededor de los 30 años de edad. Sus enseñanzas hablaban del amor, la misericordia, la justicia, el perdón y la cercanía de Dios como un Padre. Jesús no escribió ningún libro, pero sus palabras y acciones fueron tan poderosas que sus discípulos comenzaron a seguirlo y luego compartieron todo lo que habían aprendido con otras personas. Después de su crucifixión y según los creyentes, su resurrección, el cristianismo se fue expandiendo poco a poco. Al principio fue una religión perseguida, pero con el tiempo se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Podemos decir que el cristianismo no fue fundado con una idea de crear una nueva religión, sino como una forma de vida basada en la fe de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el cristianismo y como ustedes me toca a mí el templo del cristianismo. Uno de los elementos más importantes del cristianismo es el templo o la iglesia, aunque no solo es un edificio físico, sino un lugar sagrado donde los creyentes rezan, escuchan la palabra de Dios, reciben los sacramentos y conviven con comunidad. En los primeros siglos, debido a la persecución, los cristianos se reunían en casas a partir del siglo IV. Al ser aceptado por el Imperio Romano, comenzaron a construirse basílicas y catedrales. Una de las catedrales, pues, en España, en Europa no. Los templos tienen espacios claves como el altar, donde se celebra la misa, el ambón para leer la Biblia y el sagrario donde se guarda la Eucaristía. También suelen tener imágenes religiosas que ayudan a los fieles a reflexionar sobre la vida de Jesús, María y los santos. Otra cosa sobre el templo de los cristianismos, pues es que el templo no es solo un edificio, es un lugar sagrado donde los creyentes se reúnen para orar y escuchar la palabra de Dios. Y todos ahí comparten su fe y eso es lo que hace un lugar sagrado y para todos. En sus inicios los cristianos se reunían en casas particulares ya que eran perseguidos por el Imperio Romano. Eso fue en el siglo IV. Con el tiempo, cuando el cristianismo fue aceptado, comenzaron a construirse templos más grandes como las catedrales en Europa, muchas de las cuales aún se conservan. Una está en Barcelona, si no mal recuerdo, la catedral, que tuvo una arquitectura muy impresionante y todavía está actualmente. El templo está dividido en partes. El templo se divide en varias partes: el altar, donde se celebra la misa; el ambón, donde se lee la Biblia; y los bancos, donde se sientan los fieles. Ahora voy a platicarles un poco sobre las creencias del cristianismo y cómo está actualmente. El cristianismo tiene una serie de creencias fundamentales que guían la vida espiritual y moral de sus seguidores. La primera y más importante es la fe de Dios único, que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se conoce como la Santísima Trinidad. Los cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que nació en la Virgen María, vivió entre los hombres, predicó el amor y la paz, murió crucificado y resucitó el tercer día. Su sacrificio se interpreta como una forma de redención por los pecados del mundo. Otra creencia central es la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, que está dividido en dos partes. Uno es el Antiguo Testamento, que recoge la historia del pueblo judío antes de la llegada de Jesús.
y el otro es el Nuevo Testamento, que contiene los evangelios, la vida y las enseñanzas de Jesús, así como la expansión del cristianismo en sus primeros años. Las creencias, otra parte de las creencias del cristianismo suelen ser que los cristianos creen en un solo Dios, ya que aquí en este año, en este siglo, hay muchas creencias, cada quien puede creer en lo que piense o su religión. La figura central es Jesucristo, a quien consideran el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creen que murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y resucitó el tercer día. Y el libro sagrado del cristianismo es la Biblia, dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso sería todo.